Hola a todos, vamos a continuar con la ley de los exponentes, propiedades. Vamos a ver ahora qué pasaría si nos preguntaran cuánto vale la raíz cuadrada de x a la sexta. Cuando nosotros hemos visto raíz cuadrada de 9, pues lógicamente nosotros lo que estamos buscando es que dos números que multiplicados por sí mismos, pues nos den 9. Una posibilidad es 3 y la otra es menos 3. ¿Debido a qué? Que 3 por 3 nos da 9. Y menos 3 por menos 3 nos da 9. En este caso vamos a trabajar con con el signo positivo en estas situaciones. Aquí lo importante es encontrar una expresión que multiplicada por sí misma me daría x a la 6. Entonces nosotros sabemos que tendría que ser x a la 3. ¿Por qué? Porque x a la 3 por x a la 3, lógicamente, si aquí lo llevamos a cabo, x a la 3 por x a la 3, pues nos va a dar x a la 6, debido a que los exponentes hemos visto que se suman. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos raíz cuadrada de y a la 8, tendríamos que buscar una expresión que multiplicada por sí mismo me dé y a la 8, pues sería y a la 4. ¿Debido a qué? A que y a la 4 por y a la 4, nos dejamos la misma base, los exponentes se suman, 4 y 4, 8. Entonces, una manera de poder expresar esto cuando nos da 3, podríamos dejarlo así. Fíjense, raíz cuadrada de x a la 6, podríamos expresarlo de esta manera. Podríamos expresar como x a la 6 y aquí ponerlo a la un medio. ¿Por qué a la un medio? Porque lo que estamos viendo es que le estamos obteniendo la mitad al exponente. Por ejemplo, la mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4. Entonces, y a llevar a cabo esta operación, 6 por 1, 6, entre 2 da 3, entonces nos queda x al cubo. Vamos a pensar, vamos a ver, por ejemplo, si no hubiera sido raíz cuadrada, si no hubiera sido raíz cúbica, por ejemplo, raíz cúbica de z a la 15. Tendríamos que buscar aquí una expresión que multiplicada 3 veces, o sea, por el mismo 3 veces, o sea, nos dé x, z a la 15. Entonces llegamos que es z a la 5. ¿Por qué? Porque vamos a verificar que z a la 5 por z a la 5 por z a la 5, que suman los exponentes, nos da z a la 15. Entonces, lo que hicimos fue a 15 dividirlo entre 3. Esa es la manera didáctica. Otra manera de cómo haber expresado esta cuestión matemática de y igual a z a la 15, vamos a poner raíz cúbica, es escribirlo de esta forma. Es ponerlo como z a la 15 y todo esto a la 1/3. A 1/3. Entonces llegamos a una propiedad matemática muy interesante. Si tenemos nosotros x a la a y le sacamos raíz enésima, esto es lo mismo que nosotros tengamos de esta forma. X a la a o a la 1 entre n, o en otras palabras, lo podemos dejar como x a la a entre n. A entre n. Por ejemplo, vamos a pensar la raíz octava de x al cubo. Esto lo podemos ver como, lo podemos dejar como x a la 3 octavos, simplemente. Entonces, aquí ya sale lo que es el exponente fraccionario.
es una importante manera de cómo trabaja con exponentes fraccionarios. Todo el exponente fraccionario, pues básicamente es fundamental. Entonces, ¿qué? Fíjense, pero aquí es algo muy importante. El exponente fraccionario sale, pero también nosotros podemos ver la siguiente situación. Por ejemplo, si yo tuviera z a la 8 y le voy a obtener raíz cuarta, entonces ya de una manera didáctica podemos irnos directamente como z a la 8 entre 4 y esto es igual a z a la 2, que esto es lo mismo que hubiéramos dicho z a la 8 y todo esto a la 1 medio. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿O de qué manera vamos a utilizar esto? Fíjense, si yo quisiera, por ejemplo, yo voy a tener x al cubo y le voy a obtener la raíz quinta, yo le quiero cambiar el índice, este índice, no quiero que sea raíz quinta. Ahorita vamos a ver. Entonces, esto es igual a ¿qué? A x al cubo y nos va a quedar 1 entre 5 porque es raíz quinta. Pero vamos a pensar que yo quiero cambiarle el índice. Ya no quiero que sea raíz quinta, quiero que sea raíz veinteava. Por lo tanto, voy a multiplicar y dividir todo esto. O sea, esta expresión, por ejemplo, yo puedo multiplicar y dividir, por ejemplo, este lo multiplico por 4 y lo divido entre 4, o sea, aquí acá. Ahorita lo vamos a ver de otra manera para que ustedes lo visualicen. Entonces, esto sería igual como x a la 12 y todo esto elevado a la 1 entre 20, porque 5 por 4, 20. ¿Qué hice aquí? Vamos a verlo, por favor, vamos a visualizarlo. Lo que hice aquí básicamente es, yo tenía x al cubo y aquí tenía yo aquí a la 1 quinto. Y entonces vamos a pensar que todo esto lo elevo a la 4 sobre 4. 4 sobre 4 es 1, no estoy alterando nada. Si yo llevo a cabo esta expresión matemática, pues me queda x a la 3 quintos, porque 3 por 1, 3, entre 5 a 5, hay que dar 3 quintos, y me sigue quedando 4 a la 4. Por lo tanto, esto me va a quedar x, 3 por 4, 12, y 5 por 4, 20. Entonces, yo, por ejemplo, ya me puede servir esto, por un decir, para poder hacer las siguientes operaciones, fíjense. Por ejemplo, si yo tengo raíz de 4 por raíz de 20, estamos hablando de raíz cuadrada. Entonces, tengo esta operación, 4 a la 1 medio por 20 a la 1 medio. Cuando tenemos la misma potencia, podemos dejar, como hemos visto, podemos dejar las bases, 4 por 20, y todo esto a la potencia que nosotros tenemos, que en este caso sería la 1 medio. Entonces, 4 por 20 da 80, 80 a la 1 medio. Estamos viendo una introducción de un tema que vamos a manejar más adelante que se llama radicalización. ¿Por qué? Porque es importante, por ejemplo, y quiero aclarar esta situación que estamos viendo de las propiedades de los exponentes, debido a que, por ejemplo, si yo tuviese raíz cuadrada de 6 más raíz cúbica de, vamos a poner, de 9, la pregunta sería, ¿cómo podría, o sea, aquí, por ejemplo, si vemos el primer caso, esto es 6 a la 1 medio.
¿Por qué a lo medio? Porque está elevado a la 1 y tenemos como índice de la raíz una raíz cuadrada, como ya lo vimos. Y el que sigue sería más 9, ¿a la qué? A la 1/3. ¿Por qué a la 1/3? Porque tenemos un 1 aquí y aquí tenemos el índice es 3. Entonces, yo para poder hacer algo aquí, pues tendría que tener los mismos índices. O para poder multiplicar, si no quiero hacer una suma, quiero multiplicar, pues debo tener los mismos índices. Por lo tanto, por ejemplo, yo veo cuál sería, lógicamente, entre 2 y 3, cuál sería el mínimo como un múltiplo. Pues el primero tiene mitad y el segundo tiene tercera. Entonces el mínimo como múltiplo en esta ocasión sería 2 por 3, son 6. Para que este 2 sea un 6, pues lógicamente lo que tendría que hacer es lo siguiente, vamos a verlo. Tendría que multiplicar aquí por un 3 sobre 3, un 3 sobre 3, y el otro, el que sigue, pues lógicamente, para convertirlo en un 6, como está a la 1/3, como está a la 1/3, pues aquí lo multiplicaría por un 2 sobre 2. Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente no estoy alterando porque 3 entre 3 es 1. Todo número elevado al 1 es el mismo y 2 entre 2 es 1. Pasaría lo mismo. Lo único que lograría aquí es que el primero me quedaría 6. Entonces sería 1 por 3, 3 y 2 por 3 son 6. Entonces nos quedaría a la 3 sextos. Luego el que sigue, pues nos quedaría más 9. Sería 1 por 2, 2 y 3 por 2 son 6. Entonces lo podemos dejar a la 2 sextos. Entonces ya tengo aquí los mismos índices. Y ya con los mismos índices, más adelante, cuando veamos radicalización, vamos a ver la importancia que tenemos, porque pues lógicamente el objetivo es buscar que también tengan los mismos índices. Lo que concluimos es que lo que estamos concluyendo, que si yo tengo a la m y obtengo una raíz enésima, la conclusión que estamos encontrando es que esto es igual a la m entre n. Esa es una primera conclusión. Otra segunda conclusión que estamos obteniendo es que si yo tengo a la n por b a la n, lo podemos ver como la siguiente manera, como a por b, y todo esto vamos a ponerlo a la n. Son conclusiones muy importantes que estamos obteniendo como la propiedad de los exponentes, en la cual vamos obteniendo información que básicamente va a ser muy útil para poder nosotros ir aplicando las situaciones como tal. También podemos decir otra propiedad muy fundamental, que a la n entre b a la n, esto también lo podemos ver como simplemente a entre b a la n. Entonces nos quedaría de esa forma. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con estas propiedades que estamos viendo y estamos aquí encontrando, luego, para que vayan viendo de dónde pueden ir dándose el razonamiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo x a la 5 entre y a la 5? Esto es lo mismo, yo pusiera x entre y
a la 5. Entonces, de esa manera nos va a quedar. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser que yo tuviera x a la 10 entre y a la 15. Esto va a ser igual. Aquí, lógicamente, sacamos, lo factorizamos. Aquí buscamos el máximo común divisor. Pues aquí los dos tienen, lo que vemos que los dos tienen quinta. Aquí va a ser 2 y 3. Entonces va a ser a la 5. Y entonces nos va a quedar x al cuadrado, porque 2 por 5 da 10. Y y nos quedaría y al cubo, porque 3 por 2 son 15. 3 por 2 son 15. Entonces es fundamental. Algunas ocasiones, lo que puede también surgir en este tipo también de situaciones con la propiedad de los exponentes es, por ejemplo, algo que es muy importante, es, por un decir, x al cuadrado al cubo a la cuarta. Esto, pues lógicamente nos va a quedar la base que es x, y sería 2 por 3, 6 por 4, 24. Así nos quedaría. 24. Una manera de cómo decir, bueno, ¿será que estábamos bien? Pues lógicamente x cuadrada al cubo. Esto es lo mismo que hubiéramos hecho primero, x cuadrada por x cuadrada por x cuadrada. Y esto nos da x a la 6, porque los exponentes se suman. Y luego, este resultado, x a la 6, pues lógicamente lo vamos a elevar a la cuarta. Entonces sería esto lo mismo que x a la 6 por x a la 6 por x a la 6 por x a la 6. Los exponentes se suman y hubiésemos llegado que esto es x a la 24. Llevando un razonamiento. Ahora, una manera directa didáctica es multiplicar 2 por 3, 6, por 4, 24. Otro ejemplo de esto podríamos verlo así. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a ir viendo cómo lo podemos ir entendiendo y desglosando. Por ejemplo, vamos a pensar que hubiésemos tenido x a la 8 al cubo, y todo esto a la raíz cuadrada. ¿Cuánto sería? Si nosotros lo hacemos de una manera didáctica, como lo hemos ido haciendo, sería 8 por 3, 24. 8 por 3, 24. Entonces, 24 por un medio, nosotros sabemos que 24 por un medio se multiplican los numeradores con los numeradores, denominadores con denominadores. 24 entre 2 sería 12. Por lo que aquí la respuesta que pondríamos directamente sería x a la 12. Una manera de cómo darnos cuenta si estamos bien, pues lógicamente dice x a la 8, y todo esto lo vamos a elevar al cubo. Pues esto es igual, es como si hubiéramos puesto x a la 8 por x a la 8 por x a la 8, y esto es igual a x a la 24. ¿Por qué? Porque los exponentes se suman. 8 más 8, 16 más 8, 24. Y este resultado, x a la 24, pues lógicamente lo vamos a poner a la 1 medio. Esto es lo mismo, lo vimos que es igual a la raíz cuadrada, es como decir la raíz cuadrada de x a la 24. Entonces, una expresión que multiplicada por sí misma me dé x a la 24, pues va a ser x la base, y pues va a ser x a la 12. ¿Debido a qué? Porque x a la 12 por x a la 12, pues lógicamente me da x a la 24.
Son maneras de cómo ir entendiendo estas propiedades que son fundamentales y muy cruciales para poder lógicamente ir haciendo todos estos tipos de operaciones que se van utilizando en la parte del desarrollo del pensamiento matemático y de las ecuaciones algebraicas. Otra situación también es muy útil aquí. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo más, que nos hubieran puesto, vamos a pensar, vamos a llevar a cabo, que estuviéramos viendo que fuera, por ejemplo, x a la 10, le sacamos primero raíz cuadrada y luego vamos a pensar que le sacamos raíz quinta. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Nos queda la misma base y multiplicamos, ¿no? 10 por 1/2, vamos a hacerlo aquí, 10 por 1/2, pues lógicamente va a ser 10 por 1, 10, 1 por 2, 2, nos quedaría 5. Y luego 5 por 1/5. 5 por 1/5, nos va a quedar 5 por 1, 5, 1 por 5, 5, nos daría 1. Entonces aquí nos quedaría x a la 1, como el exponente 1 se sobreentiende, nomás lo dejaremos como x. Vamos a ver el razonamiento. Yo tengo x a la 10 y este x a la 10 está elevado a la 1/2. Esto significa que yo estoy sacando la raíz cuadrada a x a la 10. ¿Qué significa esto? Que yo voy a buscar una expresión que multiplicada por sí mismo me dé x a la 10. Pues debe tener la misma base y debe ser 5. Porque x a la quinta por x a la quinta, los exponentes se suman, me quedaría x a la 10. Entonces, este x a la quinta, cuando lo elevo a la 1/5, lo que estoy indicando es que le voy a sacar la raíz quinta a x a la quinta. Entonces tengo que buscar una expresión que multiplicado 5 veces el mismo, 5 veces el mismo me dé x a la quinta, pues es x a la 1. ¿Por qué? Porque x por x por x por x por x, de su exponente sería x a la 5. En conclusión, ¿qué vemos? Que las propiedades de los exponentes didácticamente nos sirven para hacer más rápida las operaciones de una manera más elegante y sobre todo, pues lógicamente poder hacerlo de una manera que sea más rápido, pero también hay que recordar al principio. Y como últimos ejemplos, por ejemplo, si yo tuviese raíz de 20 por raíz de 5, entonces esto es igual 20 a la 1/2 por 5 a la 1/2. Como tienen el mismo exponente, lo podemos dejar como 20 por 5, todo esto a la 1/2. 20 por 5 son 100, 100 a la 1/2 y raíz de 100 es 10. Nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar, ya empezaremos a hablar sobre radicalización para poder ir profundizando estos temas.